Bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Así es que a quienes están presentes les voy a pedir que se pongan en pie y a quienes están en casa que se unan a nosotros y vamos a orar. Vamos a ver una cosa muy importante el día de hoy, muy emocionante. Tiene que ver con eventos futuros. Es parte de lo que Jesús habló antes de esa última Pascua. Así es que vamos a orar para que podamos hacer la voluntad de Dios y agradarlo en todo y que su palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, nos bendiga, nos edifique, amén, y haga su obra completa en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el privilegio de conocerte, por el privilegio de llamarte Padre nuestro por medio de Jesucristo. Gracias por nuestra salvación. Gracias, Padre, por darte a conocer a nosotros, por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, a guiarnos, a conducirnos, por redimirnos con la sangre preciosa de Jesucristo, por enseñarnos a orar, por enseñarnos a buscarte en tu palabra, por abrirnos las Escrituras, por abrir nuestro entendimiento. Señor, por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes y por la porción de tu palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por el pan que tienes servido sobre la mesa. Oramos, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito Dios, háblanos, Señor Dios, bendice tu palabra, úngela con fuego, Señor, y con esta marca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a aprender lo que debamos y enciende el fuego en nosotros, el celo, Señor, la conciencia de la premura de los tiempos en los que estamos viviendo y lo próxima que está tu venida por nosotros. Señor, quedamos pues en tus manos, haz tu obra, haz tu voluntad, confiamos y esperamos en ti y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Amén, 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 amén. Bueno, gloria al Señor. Podemos sentarnos y nuestra trayectoria aquí en lo que concierne a la vida de Jesús nos lleva el día de hoy a Mateo capítulo 24. Vamos a ver las porciones paralelas en Marcos y en Lucas. Y esto es algo que Jesús explicó porque pues sus discípulos le hicieron las preguntas antes de esa última Pascua. Así es que por eso estamos deteniéndonos y examinando esto. Son todas estas cosas que el Señor Jesucristo predijo acerca de los eventos futuros. Amén. Y es muy importante esta información porque a veces leemos acerca de acontecimientos futuros solo en una porción de las Escrituras y se nos olvida que se mencionan cosas en otras porciones de las Escrituras y entonces a veces no sabemos dónde encajan, ¿verdad? Dónde ponerlas. Pero pues gracias a Dios por el resto de las Escrituras. Pero acá, ¿se acuerdan que Jesús ya está en Jerusalén? Jesús ya limpió el templo y aparentemente lo hizo 2 veces, ya acercándose al final de su vida en esta tierra, de su ministerio público. Y los discípulos, bueno, él enseñó en el templo, enseñó varias cosas todavía, pero los discípulos le hicieron varias preguntas después de presumirle, ¿verdad?, acerca de la obra arquitectónica del templo. Así es que empecemos en ¿saben qué? Empecemos en Marcos 13 y después regresamos a Mateo. Abramos esto con Marcos capítulo 13. Las 3 grandes porciones que vamos a ver es Mateo 24, se las voy a apuntar aquí, Marcos 13 y Lucas capítulo 21. Es allí donde en paralelo se manejan estos temas de acontecimientos futuros, ¿verdad? ¿Y qué importante es esto? Muy bien, Marcos 13 les dije, vámonos a Marcos 13 del verso 1 al 2. Marcos capítulo 13 del verso 1 al 2. Aquí es donde está el registro de esto que estaban haciendo los discípulos en ese momento. ¿Se acuerdan que Jesús estaba siendo acosado, interrogado por los fariseos, por los herodianos, por los saduceos? Ese es el contexto de todo lo que estaba pasando acá.
Y en Marcos 13, verso 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, bueno, sigamos leyendo acá. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces vámonos ahora a Mateo, porque vamos a descubrir que en realidad le hicieron 3 preguntas. Y el Señor Jesucristo se dedicó a responder estas 3 preguntas, nada más que en un orden distinto al orden en el que se las formularon. Mateo 24. Pues podemos leer desde el verso 1, ¿verdad? Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí están las 3 preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. La pregunta número 1 que le hicieron fue, dinos. Bueno, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y esta es la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. ¿Cuándo acontecerá la destrucción del templo? Pues de eso estaban hablando, ¿verdad? Así es que la pregunta. La segunda cosa que le preguntaron, que es muy diferente, fue, ¿qué señal habrá de tu venida? Obviamente esto es algo que ya había discutido Jesús con sus discípulos, por eso llama la atención que no entendían lo de la resurrección, pero sí le preguntaron acerca de la segunda venida. Pues para que Él venga por segunda vez, se tiene que haber ido de alguna forma primero, ¿verdad? Pero la segunda pregunta es su segunda venida. Le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Aquí pues está hablando de su venida como el Rey de Gloria para establecer su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Cosa que todavía estamos esperando que acontezca y ya no falta mucho para que pase al paso que vamos, ¿verdad? Y la tercera pregunta que le hicieron es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Fin del siglo. Número 2 y número 3 pues están relacionadas y sin embargo tienen sus particularidades, ¿verdad? Así es que dinos, ¿cuándo va a acontecer esto que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Número 2, ¿qué señales hay de tu venida, de tu segunda venida? Y número 3, ¿cuáles son las señales del fin del siglo? O ¿cómo sabemos que ya estamos llegando al final de esta era, digamos, o de esta dispensación, ¿verdad? Entonces, a partir del verso 4, Jesús se va a dedicar a responder estas 3 preguntas. Ahora, la que responde de primero es la número 3, señales del fin del siglo. Así es que pongámosle A, porque esa es la que responde de primero, señales del fin del siglo. Y vamos a ver qué está registrado acá y en Marcos y en Lucas. Esto nos compete a nosotros porque creo que no tenemos ninguna duda en pensar que ya estamos llegando al final, ¿verdad? Solo hay que ver los acontecimientos, las cosas, el grado en el que se encuentra la mentalidad humana y la manera como los hombres están razonando las cosas. La conducta de los hombres sin ningún tipo de límite moral, la ausencia de respeto a cualquier forma de autoridad, todo ese tipo de cosas. Entonces, en Mateo 24, versículo 4, aquí Jesús les va a responder qué señales habrá del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay varias señales que él dio, y si quieren podríamos enumerarlas. Pongamos acá, A, fin del siglo.
Y la primera que él menciona son estos pseudocristos, ¿verdad? O falsos cristos. A lo mejor nosotros no hemos tenido tanto contacto con algo así, y sin embargo, aún en Guatemala hemos tenido personajes que terminan diciendo que ellos son Cristo, etcétera, ¿verdad? En otros países hay. Esto es algo que ha existido siempre, pero obviamente el Señor, si lo está puntualizando acá, nos está indicando que al final va a haber una proliferación de estas cosas. Es como que la gente necesita apoyarse en algo o en alguien, creer en algo o en alguien, pero noten de entrada, Dios nos dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que a través de Él nosotros pudiéramos encontrar perdón de pecados, salvación, redención, para que por medio de Él pudiéramos ser justificados y reconciliados con el Padre y vivir en armonía con Dios el resto de nuestra vida, en paz, en reposo, con gozo. Pero el ser humano insiste en seguir haciendo a un lado este regalo que Dios le dio a la humanidad y sigue buscando, ¿verdad?, por todos lados a ver de qué se agarra, en qué cree y en qué se apoya. O sea, en un lado de la balanza nada hay nuevo con esto. Entonces, falsos cristos. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Luego dice, oiréis de guerras. No voy a irlo apuntando porque me va a tomar mucho tiempo, pero oiréis de guerras y rumores de guerras. Con los medios de comunicación como están y que las noticias nos llegan de manera casi instantánea, rumores o noticias o habladurías. No solo está el temor de las guerras, está la especulación. Esto a lo mejor podría convertirse en guerra, aquello podría convertirse en guerra. Y ustedes saben que hasta en el siglo XX que aconteció la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las guerras, por lo menos en la edad industrial, no habían sido al nivel de lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso llama mucho la atención. Y a partir de allí básicamente ha habido una guerra en algún lado del mundo siempre, todo el tiempo. Siempre hay una guerra en algún lado, ¿verdad? Tremendo. Por supuesto, todo esto es una demostración de la condición del corazón de los hombres, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras entre ustedes?, dice Santiago. Dice, no es de sus concupiscencias que combaten en sus miembros. Esta nación quiere el territorio de la otra nación. Ustedes saben que muchas de las guerras de nuestros días tienen que ver con diferencias étnicas, ¿verdad? Los grupos étnicos que hay en ciertas partes del mundo. Entonces es como que nosotros vamos a prevalecer sobre ustedes porque lo que nosotros creemos es lo correcto. Bueno, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se alarmen, no se llenen de miedo. No dejen que esto les afecte, que los aterrorice. No dejen que esto los ponga nerviosos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es que una voz aquí de alerta maravillosa. No importa cuánto nos atormentemos y aterroricemos, lo que tiene que pasar va a pasar. Así es que mejor ahorrémonos el tormento y sigamos viviendo, buscando a Dios con todo nuestro corazón y buscando serle fieles. Porque si dejamos de atormentarnos o si nos atormentamos, de todos modos lo que tiene que pasar va a pasar. Amén. Así es que mejor vivamos de la mano con el Señor y vivamos felices y en paz. Si siguieron la convención de jóvenes que tuvimos este fin de semana pasado, el día sábado, el reverendo Phelan dijo unas cosas increíbles. O sea, eso hay que escucharlo varias veces. Pero ustedes se acordarán que la doctora Hicks, antes de irse a casa, estaba hablando de lo de arriba. Lo de arriba, o lo alto, o las regiones celestiales, ¿verdad? Este lugar que está por encima de las cosas creadas. Y dice el hermano Phelan, miren, o sea, este lugar, lo alto, a veces pensamos que es un lugar que queda más allá de Plutón, ¿verdad? O algo así. Dice, no, si lo analizan, es una dimensión o un estado en el que podemos vivir continuamente. Cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el libro de Efesios estudiamos cómo Jesucristo está sentado en los lugares celestiales,
¿verdad? A la diestra del Padre, y nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así es que obviamente se refiere a un estado en el que podemos vivir, una conexión que podemos tener y de la que podemos disfrutar todo el tiempo. Y no les traje la cita porque no la he buscado, pero yo recuerdo, por eso conectó esto con la gratitud, porque sí hay una cita en donde se conecta lo de arriba con esta palabrita, hod, que significa gratitud. Pues es una de las glorias, una de las palabras que se traduce gloria en la Biblia y está conectada con gratitud. Y dice, miren, aprendamos a dar gracias a Dios por el presente y vamos a estar en conexión con este lugar que está por encima de las cosas creadas. Amén. Así es como tenemos que aprender a vivir en estos tiempos, conectados con Dios. Y entonces vamos a ver en nuestra vida eso de y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Entonces sí tenemos que tener cuidado de no estar meditando solo en las noticias, en los acontecimientos, en las catástrofes. Yo las sigo, yo leo noticias. Yo quiero saber qué está pasando. Pues en primer lugar, para saber dónde estamos y en qué momento nos encontramos de la historia. Y luego pues para seguir conversaciones inteligentes, ¿verdad? Con gente que está empapada de lo que está pasando. Pero tiene uno que tener cuidado que eso no sea nuestra meditación diaria, constante y continua. Yo veo de catástrofes, inundaciones, incendios, todo está batiendo récords. Todo lo que está sucediendo hoy son de esas cosas que pasan una vez en 500 años. Así estamos ya. Entonces, todo eso es para que sepamos en qué momento de la historia nos encontramos dentro del plan de Dios y para que con más ánimo y energía nos mantengamos en conexión con Dios. Amén. Y no perdamos nuestro gozo y nuestra paz y nuestra gratitud. Bueno, por eso dice verso 6, Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto es obvio que ha ido en aumento de manera exponencial. Una vez, uno a veces oye, ¿verdad? En las conversaciones que lo del incremento de terremotos es porque las noticias nos ayudan a saber de manera inmediata dónde hubo uno, no necesariamente que ha habido más. Pero una vez consulté yo, no me acuerdo qué era, probablemente era el sitio de la cosa geológica de Estados Unidos, en donde llevan un registro de todos los temblores. Y es un hecho que está temblando más que antes, ¿sí? Está temblando más que antes. Tiene que haber razones para eso. La tierra entera fue sujetada a vanidad y está gimiendo con dolores de parto, ¿verdad? Y luego se acuerdan que el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén y vinieron los fariseos y le dijeron, dile a tus discípulos que se callen, que ese es escándalo. Y Jesús dijo algo, dijo, si estos se callan, las rocas van a clamar, las rocas van a clamar. Amén. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario dando su vida para redimir al hombre, ustedes no ven a los seres humanos danzando y saltando de gratitud y de gozo. Al contrario, uno lee, y por supuesto que vamos a llegar allí en nuestro relato, pero uno lee que veían a Jesús y meneaban la cabeza y se iban. Obviamente había un velo y la gente no estaba entendiendo el significado de lo que estaba pasando allí. Pero una cosa que sí pasó, o varias cosas que pasaron cuando Jesús expiró, fue que las piedras se partieron. ¿Se acuerdan? Las piedras se partieron y el sol se oscureció como con tela de silicio. Entonces, probablemente es el mismo principio al que se refería Jesús cuando dijo, si estos se callan, las piedras van a alabar. En otras palabras, Dios merece alabanza y Dios, perdón, está esperando alabanza de su creación, especialmente en el momento en el que están viendo morir al Salvador dando su vida para redención del hombre. Pero ni una sola voz de alabanza, ni una sola expresión de gratitud. Bueno, pues las piedras se partieron, ¿verdad? Amén. Entonces, yo creo que una de las razones por las que cada vez hay más terremotos es porque pues
algún lado de la creación le va a dar a Dios la alabanza que su nombre merece, ¿verdad? Entre otras cosas, creo yo. Así es que hagamos nosotros nuestra parte, no dejemos que una piedra nos robe el privilegio de ser nosotros los que alabemos al Señor. Pero dice, verso 8, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahora, ahí no está hablando de la gran tribulación, ahí está hablando de tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción es la mismísima palabra que aquí se tradujo tribulación. Aquí no está hablando de la gran tribulación, pero está hablando de las señales del fin del siglo, lo que significa que esto nos compete a ustedes y a mí. Y hay muchos cristianos que están muy acomodados y contentos y felices pensando, ay, pobrecitos los primeros cristianos del siglo I, a ellos tuvieron que martirizarlos y torturarlos y atormentarlos. Y luego los cristianos de la época, de la época de las cruzadas, y luego en la época de la Reforma, cuando los tildaban de herejes y los abusaban para darles muerte y todo eso. Entonces hay gente que dice, bueno, eso gracias a Dios ya pasó, eso ya no va a volver a pasar. Pues aquí dice que una de las señales del fin del siglo es que vamos a ser entregados a tribulación. Ahora, sigamos leyendo y vamos a ver. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, la pregunta aquí es, ¿acaso no estamos viendo cómo cada vez el mundo se levanta en contra de los cristianos con cada vez más saña y cada vez más fuerza? Y yo leí un artículo hace varios años en donde la fundadora de uno de estos movimientos de la nueva era, bueno, ¿para qué digo más? Porque leí lo suficiente para entender dónde estaba la cosa. Pero esta señora dijo, si no hubieran religiones monoteístas en el mundo, sería mucho más fácil establecer el nuevo orden mundial. Así es que los enemigos del nuevo orden mundial son las religiones monoteístas. Por supuesto que ahí se pasó llevando a los musulmanes también, pero no digamos a los judíos y a los cristianos. Y esto fue dicho esto lo dijo como en los años 60 tal vez o 70. Ahora, entre paréntesis, y no tengo por qué decirlo, pero esta señora está conectada con las Naciones Unidas. Sí, y eso pueden buscar sitios web y todo, si les diera el nombre lo encuentran. Amén. Tremendo, ¿verdad? Así es que es todo un complot, es todo un movimiento lo que está haciendo el diablo por medio de estos espíritus de anticristo, haciendo que los cristianos queden como el hazmerreír o como el obstáculo o como los retrógrados. Pero obviamente esto ha ido en aumento. Antes la gente a lo mejor hablaba mal de aquello que le caía mal, pero uno no veía publicaciones que el título es Dios no existe o cosas así. O sea, por lo menos si no querían creer en Dios, por lo menos trataban con respeto el concepto. Pero ahora es una desvergüenza completa, un ataque, ya no solo en contra de Jesucristo el Redentor, que siempre fue la piedra de tropiezo, sino ahora ya es en contra de Dios. Pues Dios ya no existe, ¿verdad? Así es que vemos cómo todo esto está apuntando a un lado. Y puede uno entender pues cómo poco a poco el sistema de este mundo va a ser cada vez más y más contrario, o el cristianismo más bien va a ser cada vez más y más contrario al sistema de este mundo, y este mundo va a ver qué hace para librarse de todos estos que están dándoles tanta lata. Por eso, miren, si vamos a llegar hasta el final, y Jesús lo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nos van a tocar estas cosas y vamos a llegar hasta el final, solo siendo cristianos, aleluyas, fanáticos, llenos del Espíritu Santo, con una vida de oración sólida, consistente y un manejo de las escrituras sabio, amén. Eso es lo que nos va a sostener y nos va a ayudar a llegar a donde tenemos que llegar. Pero la verdad que la cosa se está poniendo re emocionante, pues, ¿verdad? Amén. Bueno, versículo 8, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces o se ofenderán
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y esto pasa cuando ven que su vida corre peligro, entonces mejor dicen que en casa hay un cristiano y lo entregan a entregarse ellos, ¿verdad? Son cosas que han pasado en el grado que sea a lo largo de la historia, pero aquí están dándonos señales del fin de los siglos. Bueno, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y se acuerdan la batalla que tuvo Jeremías con los falsos profetas de sus días. Jeremías estaba profetizando en nombre de Dios lo siguiente: arrepiéntanse. Si no se arrepienten, Dios no va a detener su mano y va a mandar a los caldeos y Dios va a juzgarlos severamente por mano de los caldeos. Pero ¿qué estaban diciendo todos los demás profetas? Paz, paz, paz. ¿Verdad? Sí. Así es que realmente esa es la falsa profecía. La falsa profecía es todo está bien. Ay, no, eso de que usted tiene que vivir a cuentas con Dios todos los días y enderezarse con Dios todo el tiempo. Eso es una exageración, eso es fanatismo. Amén. Así es que no nos extrañe que vamos a ver más y más de eso. Y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y de mi Nuevo Testamento hebreo tomé la palabra que utilizan aquí, que significa el amor de muchos se va a hacer débil o perezoso o lento. Y uno piensa, pues el amor de los unos para con los otros, efectivamente, pero yo creo que está hablando también del amor de la gente hacia Dios. El amor de la gente hacia Dios. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Ahora noten, no dice que se van a convertir, dice para testimonio a ellos. Hay personas que están esperando que el mundo entero se convierta, o sea, eso no va a pasar. Dice para testimonio a ellos, para que nadie pueda decir yo no oí, yo no supe. Y con los medios de comunicación como están de avanzados, ahorita yo me atrevería a decir que ya casi no queda ni un solo rincón en el mundo que no tenga el mensaje, ¿verdad? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas son las señales del final de los tiempos. Leamos esto ahora en Marcos. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 13 del verso 5 al 13. Y es paralelo, por supuesto, es muy similar. Después lo vamos a leer en Lucas, y ahí menciona una señal más o una cosa más. Pero aquí dice algo también muy importante. Marcos 13, a partir del verso 5, del 5 al 13. Debiera ponerles acá. Las señales del fin del siglo, estamos hablando de Mateo 24, del 4 al 14, Marcos 13, del 5 al 13. Y luego vamos a ver Lucas 21, del 8 al 19. Pero vámonos a Marcos 13, 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y estas personas que son como líderes de grandes movimientos, y a veces uno pues tiene en sus manos el leer o el escuchar lo que están diciendo, y uno dice, bueno, uno piensa en estas gentes, ¿verdad? Y las cuentas que le van a rendir a Dios, pero después uno piensa en las grandes multitudes que los siguen. Pero allí es donde ve uno como el ser humano es tan vulnerable, y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos esa sabiduría para saber desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿verdad? Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos. Ahora, miren esto, porque os entregarán a los concilios. Eso en la palabra concilios aquí es la misma palabra para Sanedrín. En otras palabras, nos van a entregar a la élite religiosa.
No necesariamente es la fuerza, la gente de afuera la que nos persigue. Muchas veces es la élite religiosa. Dice, os entregarán a los concilios o al Sanedrín y en las sinagogas os azotarán. Bueno, y aquí viene ya la otra parte, la parte de gobiernos y la parte política y todo. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. O sea, lo que le hicieron a Jesús se lo van a hacer a los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el grado que sea. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por qué habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto es muy emocionante. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo tremendo de esto, cuando le pidieron cuentas a quién era Esteban, ¿verdad? El primer discípulo que murió martirizado. Y él empezó, él les dio toda la historia del pueblo de Israel y del trato de Dios con Israel, y al final les dijo, ustedes son duros de corazón, ¿verdad? Y entonces crujían los dientes contra él, y la Biblia dice que ninguno podía soportar la sabiduría con la que él les hablaba. Amén. Tremendo. Bueno, verso 10. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si entendemos bien, pues el orden de acontecimientos, aquí no está hablando de algo que ya pasó, aquí está hablando de algo que debemos esperar, porque es una de las grandes señales del final de los tiempos, ¿verdad? Y creo que se los dije, pero en una ocasión, en una reunión de pastores, estaba el doctor Samuel Berberian, y si lo conocen saben quién es el doctor Samuel Berberian y cómo dice las cosas. Y en esa ocasión dijo, el tiempo para el cristianismo ya pasó, dijo. En otras palabras, que el cristianismo sea el grupo religioso de mayor y más rápido crecimiento, eso ya no existe. Ahora es el Islam, etcétera, ¿sí? Y hubo una época, por lo menos en el mundo occidental, en el que trataban con mucho respeto a los cristianos, especialmente si eran ministros. No sé cuánto contacto tuvieron en este sentido, pero pues el Señor me salvó hace 40 años, y en esos días había gente que iba y venía de la iglesia. Nuestros pastores, 2 de ellos eran canadienses, 3 de ellos. Y venía gente y había que solicitar visas y todo lo demás. Y en esos días, si sabían que la persona era un ministro cristiano, le facilitaban así la visa. Así solía ser. Ahora lo ven con recelo. Tremendo. Así es que ahí vemos cómo la marea está cambiando, ¿verdad? Y cómo las cosas están cambiando. Pero yo recuerdo el respeto que le tenían en estas embajadas a los ministros cristianos y la manera como les facilitaban las visas. Ahora es otra cosa, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Bueno, vámonos a Lucas. Lucas capítulo 21. Y aquí dice básicamente lo mismo, excepto por un par de cosas que quiero hacerles notar. Lucas 21, del 8 al 19. Lucas 21, del 8 al 19. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, eso no se había mencionado en los otros evangelios. La palabra sedición significa un estado de desorden, un estado de inestabilidad. Y antes, bien o mal, básicamente los pueblos le hacían caso a sus gobernantes. Ahora, por más que traten, a algunos no les hacen caso por ningún lado. Y es una de las señales del final, ¿verdad? Esa falta de respeto a cualquiera que sea la forma de autoridad, ¿verdad? Así es que sediciones.
inestabilidad. Y el año pasado vimos, ¿verdad?, en las noticias una serie de alborotos y de cosas en lugares en donde hace unos años ni se hubiera soñado con que pasaran esas cosas por el estado de orden que manejan en esas latitudes, ¿verdad? Bueno, sediciones. Pero luego saltémonos al verso 17. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y mire lo que dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En la Biblia King James dice: con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. El secreto es la paciencia. ¿Y saben qué significa paciencia? Aguantar con gozo. No aguantar de mala gana, aguantar con gozo. Eso es paciencia, aguantar con gozo. Dice, eso es lo que va a hacer que nuestra alma se mantenga enfocada en el Señor Jesucristo. Nuestra memoria, ¿sí? Nuestra razón, nuestros afectos, nuestra conciencia, nuestra imaginación. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y el estar dispuestos a aguantar con gozo. ¿Y cómo se logra? Viviendo en conexión con lo de arriba, dando gracias, viviendo en comunión con Dios. Dice, de esa manera van a guardar sus almas y no van a dejarse llevar por estos ríos, ¿verdad?, y estas corrientes del final de los tiempos. Amén. Pero lo que tiene que pasar, va a pasar, no hay para dónde. Y a mí me gusta usar una expresión, porque también uno tiene que ser muy sobrio. Toda la vida hemos sido parte y nosotros hemos orado por nuestra nación, por la conversión de la gente, por otras naciones, y lo seguiremos haciendo. Porque mi concepto, la frase célebre: mientras estemos aquí, demos lata. Démosle lata a las tinieblas, démosle lata al diablo. Mientras estemos aquí, seamos fieles testigos y fieles embajadores del Señor Jesucristo. Amén. Pero no nos desubiquemos, porque también se han levantado movimientos en donde si suficiente gente ora, entonces el mundo entero va a cambiar y se va a convertir. No, pues eso no es lo que vemos en la Biblia que va a pasar, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser muy sobrios. Amén. Estar bien ubicados y darle lata a las tinieblas mientras Dios nos tenga aquí abajo. Bueno, así es que la primera pregunta que le hicieron a Jesús es: ¿cuáles serán las señales del fin del siglo? Esa fue la primera que Jesús respondió. La siguiente pregunta que Jesús respondió fue la primera que le hicieron. Esta es la 3. La B fue la pregunta número 1 que le hicieron: es ¿cuándo va a ser destruido el templo? Destrucción del templo. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Ahora, en lo que a nosotros respecta, eso ya pasó. Pasó en el año 70 después de Cristo. Y se refiere a la destrucción en mano de los romanos, ¿verdad? De Tito. Y todas estas cosas tienen que acontecer. De hecho, la gran tribulación tiene que acontecer. Miren, Dios hizo un pacto con Abraham. Y el apóstol Pablo se dedica una y otra vez a probar que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, ahí no había ley escrita. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. No porque fuera muy estricto en guardar las tradiciones de la ley. No, porque le creyó a Dios. O sea, todo comienza por fe y termina por fe. Amén. Y a través de Abraham, Dios iba a dar a conocer al mundo su ley moral, sus principios de operación. Y primero Dios iba a darle al mundo una revelación de Jesucristo el mediador, Jesucristo el Redentor, Jesucristo el Mesías, a través de darles el tabernáculo, a través de revelarles todos los procedimientos que tenían que ver con las ofrendas. O sea, si hubieran querido ver, hubieran visto. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se recuerdan que muchos de los discípulos, cuando encontraron a Jesús,
Fueron y corrieron la noticia con otros y dijeron: hemos encontrado a aquel de quien habla la ley, los profetas y los escritos. O sea, hubo gente a la que se le abrieron los ojos. Esto es lo que Dios estaba buscando revelar a través de sombras, tipos o figuras en la dispensación del Antiguo Testamento. Entonces, pero no importa el grado de verdad que Dios le dio a su pueblo. Ellos entraron a la tierra de Canaán, en tiempos de Salomón construyeron el templo y terminaron, palabras que están escritas en la Biblia, echando a Dios tras sus espaldas. Terminaron abrazando todas las prácticas paganas de los vecinos y adorando los ídolos falsos de los vecinos y todo aquello. Y entonces, al no arrepentirse, Dios tuvo que mandar a los caldeos y les destruyó la ciudad y les destruyó el templo. Ahora, este estado duró 70 años y a los 70 años Dios mandó de regreso. ¿Se recuerdan? A un Esdras, a un Nehemías. Ahí estaba el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Y vinieron a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad. Por supuesto, físicamente hablando, el templo pues dejaba bastante que desear en cuanto a belleza y hermosura y todo, en comparación al templo de Salomón. Pero luego hubo una serie de invasiones y de cosas. El templo estaba muy dañado y en tiempos del rey Herodes fue que se reconstruyó el templo y construyeron una estructura más o menos muy elegante y honorable, y es de esa que estaban presumiéndole a Jesús los discípulos, ¿verdad? Pero, al principio Dios les dio sacrificios de animales y todo aquello para que pudieran acercarse a Dios por medio de estos. Bueno, ellos terminaron alejándose de Dios, así es que rechazaron el camino que Dios había provisto para ellos para poder estar siempre en comunión con Dios. Aparece Jesús en tiempos del templo de Herodes, que sería el segundo templo. Aparece el Señor Jesucristo, el cumplimiento de todas esas ofrendas y sacrificios, el santuario viviente que levantó el Señor y no los hombres. ¿Y qué hicieron con el Señor Jesucristo? Vinieron y lo mataron en una cruz, lo clavaron a la cruz, rechazaron la provisión que Dios les estaba dando para su salvación. Y yo no lo he leído, pero he oído a mucha gente mencionarlo y estoy por leerlo y nunca que lo hago, pero lo tengo que hacer. Es una deuda que les tengo. Pero Flavio Josefo, en uno de sus libros, probablemente de las guerras de los judíos, allí en algún lado menciona que cuando el templo se rasgó, vinieron los judíos y cosieron de regreso el templo y siguieron con sus sacrificios de animales. Entonces ellos rechazaron a la persona del Mesías y se quedaron con sus animales. Entonces, por eso es que Dios vino y mandó a los romanos en el año 70 a destruirles el templo y el altar. Y ya no habiendo templo y no habiendo altar, ellos ya no podían seguir haciendo sacrificios de animales. Ya Dios se había provisto a sí mismo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos prefirieron seguir con sus sacrificios de animales y que abrazar a Jesucristo, ¿verdad? Como su Mesías. Entonces, esa es la razón por la que el templo fue destruido en el año 70. Realmente fue esa. Y en el futuro, y lo vamos a ver con la pregunta número 3, en el futuro la gente va a recibir al anticristo como si él fuera el verdadero Mesías. Al anticristo en el libro de Apocalipsis le llaman la bestia. Así es que no será primera vez que rechazan a la persona de Jesucristo por una bestia o por un animal. Van a seguir rechazando a Jesús, van a aceptar al anticristo y entonces por eso viene la destrucción que está preparada para el final, ¿verdad? Y eso ya es, lo que va a pasar para la gran tribulación no es algo que va a pasar solo en la tierra de Israel y en esos lugares de Medio Oriente. De una vez oí a alguien decir: esos acontecimientos son localizados, solo van a pasar en aquel lado del mundo. Bueno, yo no veo muy localizado el que primero la tercera parte de todos los árboles se va a quemar y la tercera parte de toda la grama se va a quemar y la tercera parte de todas las aguas se van a envenenar y la tercera parte de todos los barcos se van a hundir. Yo no veo muy localizado eso.
Y luego cuando el Señor derrama sus copas de ira, se va a quemar toda la grama, se van a quemar todos los árboles, se van a morir todos los peces, se van a envenenar todas las fuentes de aguas. Eso es global, mundial. Por eso dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos. Y entonces vendrá el fin, porque no va a haber quien no haya tenido la oportunidad de hacer una elección si hubieran querido, y por el otro lado, ahí Dios quedará justificado en juzgar al mundo porque no se quedaron sin testimonio de Jesucristo y lo rechazaron. Pero todo esto es por el rechazo al plan que Dios trazó para redimir al hombre, por el rechazo de los hombres al amor de Dios, que al final de cuentas tiene su máxima expresión en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Así es que ahí tienen pues la destrucción del templo. Vámonos a Mateo 24 del 15 al 26. Mateo 24 del 15 al 26. Y leemos aquí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí está hablando de cuándo será destruido el templo. Ahora, Daniel, hay que saber estudiar el libro de Daniel, lo hemos hecho en su oportunidad, porque Daniel menciona al anticristo, pero también menciona a Antíoco Epífanes y también menciona a Tito. Por supuesto que no los menciona por nombre, pero también menciona este acontecimiento que tiene que ver con los romanos y con Tito. Entonces uno tiene que saber trazar en el libro de Daniel de qué están hablando en este momento. La abominación desoladora tiene que ver con lo que hizo este griego, Antíoco Epífanes, en tiempos de los macabeos y todo eso, como en el año 200 antes de Cristo. Obviamente quedó como un ejemplo de anticristo, digamos, este señor, ¿verdad? Pero dice, de todos modos está hablando de cuándo va a ser destruido el templo. Dice en verso 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Está hablando de los días en los que Israel va a ser rodeada de ejércitos, los ejércitos romanos, y los romanos van a destruir la ciudad y el templo, ¿verdad? Hay personas que creen y me preguntan, ¿verdad? Mire, ¿y si es el rapto y yo estoy esperando bebé? Realmente no está hablando de eso, ¿verdad? Además que tiene que ver una cosa con la otra. Pero excepto que tengamos que huir rápidamente, entonces obviamente es más dificultoso, ¿verdad? Para alguien que está esperando. Pero está hablando de cuándo va a ser destruido el templo. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, porque tenemos el resto de la Biblia, sé que aquí no están hablando de la gran tribulación, sino de la destrucción del templo. En un momento les doy la cita. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, entre paréntesis, aquí están citando a Daniel otra vez, y cuando citan a Daniel en esto, Daniel sí está hablando del anticristo. Así es que es como, ya les he explicado en su oportunidad, que Dios se vale de un acontecimiento para tratar de ilustrar una serie de cosas diferentes que Dios va a hacer. Y este mismo acontecimiento sigue ilustrando lo que va a pasar acá, lo que va a pasar acá, lo que va a pasar allá. ¿Okay? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, ¿verdad?
Ahora vámonos, déjenme ver si quiero Marcos o Lucas y me los voy a hablar a Tesalonicenses también. Solo déjenme chequear Marcos acá. Esto es Marcos 13, del 24 del 14 al 23. Marcos 13, del 14 al 23. Bueno, dice, por ejemplo, en el verso 19, dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Obviamente se refiere a ese nivel, a esa clase de tribulación por la que pasó el pueblo judío en esos días. Ahora, vámonos a Lucas, capítulo 21, del 20 al 24. Lucas 21, del 20 al 24. Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución o de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Una cosa enfática sobre el pueblo judío, ¿verdad? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ya ven, no puede estar hablando de la gran tribulación. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a toda la nación, a todas las naciones. Eso ya no va a pasar cuando sea la gran tribulación. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? Y eso es lo que ha pasado básicamente desde hace muchos, muchos años hasta acá, ¿verdad? Ellos no logran ser los dueños de la totalidad de su tierra, ¿verdad? Siempre hay otras naciones, otros grupos y otras gentes allí. Ahora vámonos a Primera de Tesalonicenses 2:14. Voy a leerles del 14 al 16. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Oiga esto, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y eso pasó en el año 70, ¿verdad? ¿Ok? Así es que la destrucción del templo es algo que ya aconteció y sin embargo hay detalles, hay cosas, hay principios que se repiten una y otra vez, cosas que ya pasaron, cosas que van a volver a pasar nada más que a otro nivel. Por eso hay diferentes escuelas de pensamiento dentro del cristianismo. Hay grupos que creen que las profecías ya todas se cumplieron, que la gran tribulación fue la destrucción del templo en el año 70 y que ya ahorita todo lo que tenemos que hacer es establecer el reino de Dios aquí en la tierra y eso lo va a hacer la iglesia. Hay grupos muy grandes que se mueven de ese lado. Pero por el otro lado, hay otros grupos y nosotros estamos dentro de esos grupos que creen que
hay una buena parte de las profecías que todavía no ha acontecido. Ahora, no importa si algo que pasó en el pasado es una sombra, tipo, figura, ejemplo. Ahí están los principios de cómo va a volver a pasar. Amén. Pero hay cosas que por supuesto no han acontecido todavía. ¿Sí? Bueno. Y no, es que no lo quiero hacer tan largo. Vayámonos a la tercera pregunta que le hicieron a Jesús. La que respondió de tercero es la segunda que le hicieron. Las señales de su segunda venida. Y regresemos a Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Vean pues cómo todo esto obedece al rechazo de los hombres hacia el Señor Jesucristo, hacia el amor de Dios manifestado en Jesucristo, hacia la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Eso es toda la cosa, todo el punto. Mateo 24, del 27 al 51. Y aquí les responde la segunda pregunta: ¿qué señales nos das de tu venida? Entonces dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí está haciendo referencia a algo que se repite en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Cuando el Señor destruya al anticristo y a sus ejércitos, ¿se acuerdan que las aves van a comerse las carnes de los capitanes y de los soldados y de los príncipes? Y esa es la manera como van a limpiar esta tierra de toda esa muerte que quedó a causa de estas grandes batallas. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En el libro de Apocalipsis esto ocurre cuando abren el sexto sello. Por eso sabemos que el sexto sello no es al principio de la gran tribulación, sino es al final de la gran tribulación, porque tenemos el libro de Mateo para ubicar ese acontecimiento, ¿verdad? Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y Marcos dice también desde un extremo de la tierra hasta el otro, sumado a desde un extremo del cielo hasta el otro. Acuérdense que hay creyentes en la tierra durante la gran tribulación, gente que no se fue en el arrebatamiento, ¿verdad? Pero aquí el Señor está hablando de las señales de su segunda venida, de su segunda venida. Cuando Él venga por segunda vez, la Biblia dice que Él va a venir en su gloria, en la gloria de sus santos ángeles y en la gloria de su Padre. Y miren lo que va a ocurrir. Solo aparece el Señor Jesucristo, se corren las nubes y aparece Jesucristo. Y el libro de Pedro, creo que segunda de Pedro al final, dice: y la tierra y las cosas que en ella hay serán quemadas. Eso nos da una idea de qué pasaría si estuviéramos expuestos a la gloria del Padre, a la gloria no engendrada del Padre. Hasta aquí el trato de Dios con la creación ha sido por medio de la gloria engendrada del Hijo de Dios. Amén. Esa gloria no nos quema, no nos consume, al contrario, nos atrae para transformarnos, para convertirnos, para santificarnos. Pero cuando Jesucristo venga en su segunda venida, va a venir con la gloria de su Padre. Y por supuesto, la gloria no engendrada del Padre va a quemar todas las cosas hechas por los hombres, como dice segunda de Pedro en el último capítulo. Amén. Y por eso Jesús dijo, nadie sabe cuándo va a pasar esto, dice solo mi Padre que está en los cielos. Porque allí va a intervenir Dios el Padre en limpiar esta tierra. Bueno, hay muchos principios. La segunda venida se maneja acá en Mateo 24, del 27 al 51. En Marcos 13,
del 24 al 37, no, 39 creo que es. Y en Lucas 21, del 25 al 37. Y por supuesto el libro de Apocalipsis nos habla acerca de esto, y el libro de Zacarías nos habla acerca de esto, de cómo Apocalipsis en el primer capítulo dice: y mirarán al que traspasaron, ¿verdad? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Este es el pueblo de Israel. Y en el libro de Zacarías se nos dice que cuando Jesucristo aparezca le van a preguntar: ¿y qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y él va a decir: pues me las conseguí en casa de mis amigos, ¿verdad? Tremendo. Y entonces van a hacer lamentación todas las tribus, todos los linajes. Hasta entonces van a saber que Jesucristo efectivamente es el Mesías, ¿verdad? Amén. Pero es importante porque estas cosas las mencionó Jesús antes de esa última Pascua, ¿verdad? Y es el rechazo de los hombres a Jesucristo y a su sacrificio lo que ha provocado la ira de Dios con justísima razón. Si el hombre rechaza aquello que le va a dar salvación, entonces pues ya no queda salvación por ningún lado para el hombre, ¿verdad? Y habiéndolo dado Dios todo, creo que Dios está más que justificado en darse a conocer del lado de la ira, amén, cuando la gente rechaza, ¿verdad? Todo lo que Dios ha estado dando a conocer desde tiempos inmemoriales. Así es que bueno, hay mucho más, pero no quiero tomar más de su tiempo. Hicimos un pasón así rapidísimo. Nos pudimos haber detenido más en todo esto, pero creo que tenemos el cuadro grande. Sí, lo vimos, aprendimos algo. Ok, y es bien importante pues saber que en Mateo Jesús está respondiendo a 3 preguntas y en un orden diferente al que le hicieron las preguntas, para saber ubicarnos, ¿verdad? Amén. Bueno, gracias a Dios. Lleguemos hasta allí y vamos a darle gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Y qué sabio es Dios. Qué sabio es Dios. Jesucristo va a reinar sobre esta tierra de una forma u otra. Amén. El gran privilegio es que nosotros lo estamos dejando reinar sobre nuestras vidas de manera personal en este tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu sabiduría, por tus caminos, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Bendito Dios, a entender tus modos de operación. Y Señor, gracias porque Jesucristo nos fue presentado a nosotros y tú nos abriste los ojos, tú nos atrajiste, Señor, y recibimos a Jesucristo y Él se convirtió en nuestro Salvador y en nuestro Señor desde entonces y hasta ahora y hasta el final. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, bendito Dios, por la obra que has hecho en nosotros. Oramos que nos ayudes a perseverar hasta el final. Ayúdanos a mantener viva, bien estrecha nuestra relación contigo. Ayúdanos a no caer en la trampa de meditar en los problemas y en las situaciones de aquí abajo y llenarnos de angustia, de afán, de temor, de terror. Ayúdanos, Señor Dios, a seguir caminando contigo. Las cosas que tienen que acontecer van a acontecer, pero Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final, a soportar con gozo, con paciencia y a mantener la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por Jesucristo, por nuestra salvación, por tu obra en nosotros. Gracias por este día, por tu palabra. Te amamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Te damos toda la gloria. Bueno, gloria al Señor. Dios los bendiga, los amamos. Qué bueno que estuvieron aquí. Y hasta la vista.